Bendiciones en este precioso día, una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés mirando este video, ¿verdad? Como siempre es un gusto, un placer poder ser de edificación a través de una porción y un pensamiento de la palabra del Señor, que tanta falta nos hace cada día renovar nuestra mente con su palabra, recordando que la palabra del Señor no regresa vacía. Gracias por sintonizarnos, y si no te has suscribido a nuestro canal, te animo a que nos ayudes a compartir este video. Suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos, familiares, etcétera, que yo sé que la palabra del Señor será de gran bendición para sus vidas. Amén. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera, que por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí pastoreando Iglesia Cielos Abiertos, Promesa de Dios, en el área de Mesquite, Texas. Mesquite, Texas, y en la orilla de Dallas y Mesquite, estamos en medio de las dos ciudades, y es un gozo poder servir al pueblo, la comunidad, y también utilizar estos medios para llevar el mensaje de esperanza. Amén. Y así, sin más preámbulo, quiero compartir un corto pensamiento que he titulado La obra de Dios, ¿verdad? La obra de Dios. Y cuando hablamos de una obra, ¿verdad? Un proyecto, un proceso, una transformación, estamos completamente dirigiéndonos hacia una vida, hacia las vidas, ¿verdad? Y es lo que el Señor hace cuando Él comienza a trabajar y tocar una vida, una familia, una gente, comienza a transformarnos, ¿verdad? Y a veces pueden ser momentos difíciles que no podemos captar de qué manera el Señor está trabajando en nuestras vidas, pero yo te puedo asegurar que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan, Dios tiene un proceso, Dios tiene un camino ya establecido para cada uno de nosotros. Y quiero leer la escritura aquí en la carta a los Filipenses, y iba a leer solo el versículo 6, pero me encanta esta carta como el apóstol Pablo hace una introducción saludando a su pueblo. Y dice Filipenses capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice la Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Oración de Pablo para los creyentes. Mire lo que dice Pablo: doy gracias a mi Dios, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el versículo clave donde quiero aterrizar este pensamiento, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido, estaba seguro, estaba convencido, ¿verdad?, que el Dios que había comenzado la buena obra en ellos la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si hay alguien de muchos, ¿verdad?, que existen en la Biblia, que puede dar testimonio, dar fe de la transformación, del poder, del cambio, del proceso, es Pablo, ¿verdad? Cómo Dios lo transformó, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo uno que perseguía a la iglesia, odiaba a los creyentes, y Dios lo transformó. Dios comenzó una obra en la vida de este hombre llamado Saulo, y le transformó el nombre a Pablo, ¿verdad? Y que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y eso es lo que hace la obra de Dios en una vida. Comienza a transformarnos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y yo quiero recordarte en este día que Dios sigue formándote. Dios sigue trabajando en tu vida. Quizás no entiendes el proceso, quizás no sabes, a veces no entendemos por qué cosas pueden suceder a nosotros a nuestro alrededor, pero déjame decirte que Dios no se equivoca, ¿verdad? Posiblemente en nuestra vida las cosas no están saliendo bien, parece que las puertas se cierran, parece que hay dolor, que hay soledad, parece que todo va de mal en peor, pero el texto que hemos leído nos da mucha esperanza, porque dice el texto que alguien comenzó una buena obra en nosotros. Así es, alguien, dice alguien, ¿verdad? ¿Y quién es el que comenzó una buena obra en nosotros? Es Dios.
El mismo Dios, el Padre eterno, el Dios todopoderoso, es el que ha comenzado la obra en nosotros. No una institución, no una organización religiosa. El mismo Dios poderoso ha comenzado una obra en nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la va a perfeccionar. Amén. Todos sabemos que la respuesta es Dios. El que está trabajando en nuestras vidas es Dios. Y yo quiero recordarte que si Dios está trabajando en tu vida, porque Él lo dice en su palabra, Él va a completar la obra que ha comenzado en ti. Él va a perfeccionar tu vida, Él va a perfeccionar tu llamado, Él va a perfeccionar el proceso, Él va a perfeccionar tu destino para que se cumpla lo que Dios ha dicho de ti, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que recordar que para ser perfeccionados, Dios tiene un plan ya trazado en su palabra. Dios tiene un destino, ¿verdad? Para perfeccionar la obra que ha comenzado en cada uno de sus hijos. Amén. Y la palabra clave en este versículo, como dice, perfeccionar. Dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y la palabra perfeccionará es una palabra grande, es una palabra con mucho peso. Sin embargo, uno de sus significados de la palabra perfeccionar es acabar eternamente una obra, acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y de detalle. Wow, mayor grado posible de calidad y de detalle. Y una de las cosas que tenemos que recordar que lo que Dios hace, lo hace bien. Dios no nos deja a medias. Nosotros en el proceso, nosotros en el camino, nosotros en el transcurrir de la vida, nos podemos rendir, nos podemos salir del camino de Dios, pero Dios nunca deja las cosas a media. Lo voy a repetir, a un mayor grado posible de calidad y detalle. Dios nos quiere perfeccionar cada día de la mejor manera. Y cuando hablamos de perfeccionar, se habla de un proceso. De un proceso. Yo sé que a muchos no les gustan los procesos, ¿verdad? Porque el Señor habla de procesos, ¿verdad? Y Él cada día nos va puliendo, nos va formando, nos vuelve a deshacer para volvernos a pulir, para purificarnos, para limpiarnos. Somos humanamente pecadores, cometemos errores, nos equivocamos, pero el Señor sabe cómo pulirnos, el Señor sabe cómo tratar con nuestras vidas, cómo tratar con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, cómo nosotros poder llegar a esa madurez de poder entender que estamos en las manos del alfarero, ¿verdad? Y aunque sea doloroso, aunque sea incomprensible, quiero recordarte en este día que el plan de Dios es perfecto. Así es, el plan de Dios es perfecto. Yo me pudiera quedar aquí horas explicándote o compartiendo, ¿verdad?, cómo Dios me ha procesado, cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo Dios ha trabajado en mí puliéndome para poder llegar a donde estamos ahorita. Y no hemos llegado. Dios nos quiere llevar más adelante, pero con eso nos llevan diferentes procesos, diferentes etapas de perfección, diferentes etapas de moldear, de aprender, de tomar experiencias de la vida, pero siempre agarrados de la mano de Dios. Hay una escritura en Isaías, dice la escritura 64, amén, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Yo quiero que tengamos tan claro que Él es el Padre, Él es el barro, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él nos formó, dice la Biblia, en tus manos. Somos obra de tus manos. Él nos está formando cada día, ¿verdad? Él es el que forma nuestras vidas y lo repito, aunque a veces sea incomprensible, aunque a veces no entendemos, pero tenemos que recordar que Él siempre sacará lo mejor de nosotros. Él es el mejor escultor. Tú y yo podemos mirar una piedra, un pedazo de madera, pero solo miramos una piedra, solo miramos un pedazo de piedra, un pedazo de cemento, pero un escultor que tiene una visión diferente puede sacar de esa piedra, de ese material, una obra de arte, una hermosura, algo, ¿verdad?
Y lo mismo Dios. Dios no está mirando nuestro exterior. Dios no está mirando solamente de qué cultura venimos, de nuestro color de piel. No, Dios está mirando algo grande en nosotros. Hay grandeza en cada uno de nosotros. Hay propósito. Dios no hace excepción de personas. Amén. Ese es el mismo Dios. Él es el alfarero y nosotros el barro. Amén. La Biblia dice que somos polvo. Amén. Y para poder formar el barro, ¿qué se necesita? Agua. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. O es a través de la palabra de Dios que somos moldeados, que somos formados, que somos pulidos, que somos acomodados para poder llegar a tener el potencial, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y también que hagamos en esta tierra. Y una de las cosas claves que tenemos que entender que el barro nunca le va a dar órdenes al alfarero. Es el alfarero el que sabe lo mejor para nosotros. ¿Sabe cuál es la función del barro, como tú y como yo? Dejarnos moldear. Dejarnos moldear, que el alfarero nos moldea. Si nos tiene que desbaratar y hacernos de nuevo, Él lo va a hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer es resistir, es fortalecernos, es estar firmes, es estar constantes, es estar arraigados creyendo en su palabra. Siempre dejarnos moldear conforme a su voluntad para que la obra del Señor sea completada en nuestras vidas. Amén. La segunda principio que quiero extraer de este pensamiento, la obra o la rueda, como dice la Biblia, donde trabaja el alfarero, ¿sabe cuál es? La vida misma de nosotros. Así es, yo te quiero hablar directamente. Dios trabajará en nuestras vidas. Dios va a formar nuestras vidas. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza, se afila. Dios va a trabajar en nuestras vidas y a veces va a utilizar personas a nuestro alrededor para que tú y yo seamos más filosos, para que tú y yo estemos más preparados, para que tú y yo estemos más fuertes, para que tú y yo estemos más entregados al llamado del Señor, ¿verdad? Dios se encarga de moldearnos, enseñarnos y utilizará diferentes adversidades, diferentes situaciones. La vida gira, la vida está caminando y es lo mismo, estamos en la rueda, estamos en la vida, estamos caminando en este mundo, estamos caminando en este proceso, sirviendo a Dios en el evangelio. Habrá tropiezos, habrá circunstancias difíciles, pero yo te digo en este día, no te apartes del alfarero, pongámonos en sus manos. Otro de los elementos para poder formar y finalizar el barro, primero es el agua, que representa la palabra. Número 2, el fuego. Cuando la pieza, la obra de arte está formada, tiene su forma, la meten en un horno de fuego. Wow, tremendo, en un horno de fuego. Podemos mirar el proceso, nos amarra, nos acomoda, nos moldea. Ya cuando tenemos la forma, nos mete al fuego. Nos alcanza, nos discipula, nos mete la palabra, comenzamos a aprender principios, doctrina, oración, alabanza, adoración, y luego nos mete al horno de fuego. Aleluya. Eso es algo tan precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la vasija de barro entra al horno de fuego, hay una cosa que sucede: se endurece, madura, se hace fuerte, se hace firme. ¿Y sabe cuál es el propósito de estar en el horno? Está lista para ser usada. Wow. Está lista para darle uso y cumplir su propósito. Una vasija de barro que está bien formada, bien bonita, con una forma excelente y no es pasada por el fuego, no puede dar su uso, no se puede servir, no puede ser utilizada para el propósito que fue creada. Tiene que pasar por el fuego para que la obra del alfarero sea terminada en nuestras vidas. Yo quiero decirte en este día, si tú sientes que estás pasando un horno de fuego, estás a punto de graduarte, estás a punto de llegar a otro paso de madurez, a otro nivel de madurez, de poder entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Yo quiero recordarte, no te rindas. Dios te está preparando para cumplir el propósito que tiene en tu vida y en tu generación, y los que están a tu alrededor. Te tocó a ti, me tocó a mí. A veces nos tocará pasar por el horno, nos tocará que el alfarero nos vuelva a deshacer para ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Concluyo con esto: Dios quiere que continuemos siendo barro,
porque Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Seamos un vaso para poder ser un vaso, ser un recipiente, amén, de donde Dios quiere vaciar su presencia para ser usados a través de nuestras vidas en otras personas. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita la palabra, que necesita esperanza, que necesita la fe, que necesita la salvación. Yo te digo, Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí. Vale la pena ser formado, vale la pena pasar por el horno, vale la pena estar en las manos del alfarero. Pero recuérdate, con esa escritura que hemos leído, Pablo dijo, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No te rindas, sigue creyendo, que tu fe no mengue, que tu fe esté firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo oro y tengo la paz y la esperanza que esta palabra dará fruto. Una vez más, ayúdame a compartir este video a través de tus plataformas, de tus redes sociales. Y yo sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, que solamente está siendo moldeado y formado para el propósito que Dios tiene en tu vida. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo, saludos y que tengas un excelente día. Y nos estaremos mirando en el próximo video. Bendiciones.